Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mauricio Escarpelo, soy médico especialista en adolescencia. Este es un canal donde conversamos distintos temas de adolescencia que pueden ser de interés para padres, para docentes y para los propios adolescentes también, desde luego. Bueno, el tema de hoy tiene que ver con la actividad física, con los deportes. Y el título está en relación a que a mi hijo, a mi hija, no le gusta hacer ningún deporte, ningún deporte. Bueno, de eso vamos a trabajar hoy. Cuando hablamos de la actividad física y el deporte, tenemos que diferenciar bien primero qué es una cosa y qué es la otra. La actividad física implica movimiento, ¿sí? Es decir, puede ser actividad física, ordenar la casa, salir a andar en bicicleta, de salir a caminar, eso puede ser una actividad física. La diferencia con el deporte es que en el deporte ya pasa a ser un juego donde hay una técnica, donde hay reglas, ¿sí? Que cumplir. Por ejemplo, podemos poner ejemplos como el básquet, el fútbol, la gimnasia artística y de natación y infinidad de deportes. Así que esa es un poco como la diferencia. Así que si nos centramos en lo que son los deportes, es habitual y es muy frecuente en muchos adolescentes que no quieran hacer actividad deportiva. Acá tenemos que pensar cuáles pueden ser esa falta de motivación por dónde puede provenir. En algunos adolescentes lo que sucede es que han tenido muchas situaciones de hostigamiento a nivel deportivo, como por ejemplo que no eran habilidosos en las actividades deportivas que quisieron empezar a hacer. Por ejemplo, empezaron en fútbol, en básquet, en natación, en ciclismo, no sé, en la actividad física, en el deporte que fuese, y no lograban cómo relacionarse e incluirse dentro de ese ámbito. Algunos adolescentes a veces son excluidos porque no tienen el rendimiento, pero también acá es importante conversar con ellos, sobre todo que cuando se inicia un deporte, desde luego, hay un proceso de aprendizaje al principio, es decir, no se puede arrancar jugando, no sé, al fútbol y al segundo día ser Messi, ¿se entiende? Es decir, no es algo posible, es una curva de aprendizaje que se tiene que hacer en el deporte. Esto en estos contextos de velocidad, en estos contextos de satisfacción inmediata, a veces es complejo de trabajarlo con adolescentes y sobre todo con adolescentes tempranos, entre los 10 y los 14 años, donde además muchas de las cuestiones del rendimiento deportivo y de qué hace que abandonen tienen que ver con cuestiones propias del desarrollo y de su autoestima. ¿Por qué? Porque entre los 10 y los 14 años, como justamente está el estirón puberal, suele haber mucha disparidad en cuanto a cada adolescente. Hay adolescentes que son más altos, más bajos, con más fuerza, más robustos, no sé. Es muy dispar. Entonces esto también hace a que el rendimiento en la actividad física sea diferente porque tienen distinto tipo de desarrollo físico, ¿sí? Entonces algunos tienen más resistencia, más fuerza, no sé si es el básquet, pueden saltar más alto o cosas de este estilo. Entonces, estas cosas pueden generar en algunos adolescentes frustración porque no logran los objetivos que quisieran, ya sea por cuestiones físicas o por habilidades. Y cuando hablamos de habilidades también estamos hablando de las habilidades deportivas, porque justamente muchos profesores de educación física lo que intentan hacer a edades más pequeñas es tratar de que los niños tengan habilidades desde el punto de vista del manejo de su cuerpo. Por ejemplo, habilidades para moverse, habilidades para manejar una pelota, habilidades para actividad física que puede ser más individual, pero también actividad física que puede ser más grupal. Y es habitual ver en algunos niños, sobre todo, esta tendencia a centrarse o focalizarse en un solo deporte. Y esto hace que probablemente sean muy buenos en ese deporte, pero que no tengan habilidades para trabajarlos en otras actividades deportivas. Entonces ahí vemos justamente a estos niños que jugaron eternamente, no sé, al fútbol o una actividad física X, natación o ahora se me ocurren esas, se me vienen a la mente, pero hay un montón, hay infinidad. Y vemos a estos niños adolescentes que durante toda su vida hacen una sola actividad física.
También tenemos a niños o adolescentes que han hecho actividad física y en algún momento de sus vidas abandonaron y una vez que abandonaron no quisieron volver más. Y en estos a veces lo que ocurre es un fenómeno que es como de burnout del ejercicio. Burnout es como agotamiento o hartazgo. ¿Por qué? Porque en algunos deportes hay mucha exigencia. Generalmente los deportes que tienen más exigencia son los deportes individuales, donde hay una competencia pero con la persona misma. Y hay tanto nivel de exigencia que al principio arranca como un juego, justamente, como un deporte, un juego, un pasatiempo, pero a medida que van creciendo y cada vez se van poniendo cada vez más normas, más reglas, más cuestiones técnicas, aparecen las competencias, los torneos, ya esta cuestión de juego que era de la infancia pasó a ser una exigencia, ¿sí? En cuanto a técnica, deporte, regla y todo eso. Y hay adolescentes que no, o sea, no está dentro de sus ideales, sus cosas o lo que les gusta. Y tanta exigencia en algunos adolescentes termina por provocar este fenómeno de burnout, en donde este hartazgo por la actividad física hace que abandonen y directamente no quieran volver más a los deportes. Esto es algo que tenemos que evitar y que tenemos que también analizar con los adolescentes, sobre todo en aquellos que están haciendo actividad física y que vemos que están en un contexto de estrés. Pero volviendo a los que no quieren hacer actividad física, también es importante analizar con ellos por qué ámbitos transitaron, a qué deportes fueron y los motivos por los que abandonaron, ¿sí? Algunas de estas cosas puede ser que con los padres lo comenten o lo digan y quizás hay otras que haya que conversarlos en un ámbito más confidencial, como puede ser una consulta de adolescencia, como las que hacemos nosotros los médicos de adolescentes. Porque a veces hay situaciones que viven, que les da vergüenza y que no se animan a conversar con sus papás, o porque, no sé, estaban haciendo algún deporte, tuvieron algún error, o quizás algunos se lastimaron y quedaron con alguna cuestión de estrés postraumático por alguna lesión, alguna fractura o algo que les causa cierto temor. Y tenemos que comprender que a medida que va avanzando también la adolescencia y todo esto, tenemos que motivar el movimiento. A veces no necesariamente es un deporte. Algunos padres están como encasillados con esta idea de que tienen que hacer un deporte, pero hay adolescentes que quizás un deporte no quieren hacer, pero sí aceptan hacer otro tipo de actividad, que puede ser una actividad de movimiento, justamente como andar en bici, salir a trotar o hacer otro tipo de cosas, que no es estrictamente un deporte con todas las reglas, normas y características que tiene que tener, pero sí generar movimiento. El fin último, y que es lo que queremos quienes trabajamos en el ámbito de la salud, generar movimiento, estar activos, ¿sí? Esto de estar activos y generar movimiento se tiene que fomentar durante la adolescencia, que es prácticamente el último momento de restablecer, de cuidar y de fomentar estos hábitos saludables para poder conservarlos en la vida adulta. Si lo pensamos nosotros desde un lugar adulto, podemos pensar que hay muchas cosas, seguramente muchos buenos hábitos que adquirimos en la adolescencia que aún los conservamos en la vida adulta, pero también probablemente malos hábitos que teníamos en la adolescencia también los seguimos acarreando en la vida adulta. Y en la vida adulta es más difícil, digamos, modificar cosas. Por eso es que hay que trabajarlo principalmente en esta edad. Así que para poder fomentar la actividad física o los deportes en adolescentes, también tenemos que ayudarles a ver también su personalidad, su forma de ser, porque no podemos, por ejemplo, en un adolescente que es más introvertido, que no es muy sociable, o hay adolescentes que tienen ciertas características que no son para un deporte grupal, ¿sí? Pero porque son de una determinada forma de ser que tal vez no tienen tanto vínculo social y grupal, pero sí quizás son muy buenos en otros deportes que puedan ser, no sé, tipo artes marciales, gimnasia artística, natación u otras actividades también que sean más individuales, ¿sí? Entonces, por todas estas cosas hay que ir conociéndolos, ver cuáles son sus gustos, si han mirado deportes. Hay adolescentes que ni siquiera conocen los deportes. Cuando uno empieza a mencionar
si conocen, no sé, de infinidad, hasta el golf, que está dentro de los deportes, golf, ¿sí? Sí, atletismo. Y cuando empezamos a conversar, y no, pero yo no sabía que eso era un deporte, yo pensé que hacían tal cosa. No, bueno, eso es una actividad física, también se puede hacer, ¿sí? Son cosas digamos, que están, o baile, ¿sí? Hay deportes o actividades de movimiento que no son una actividad física tipo deportiva, como pueden ser deportes, no sé, muy conocidos, o hay otros que no son tan conocidos, como por ejemplo escalada, saltos ornamentales, qué sé yo. Hay otros tipos de actividades también que tal vez no están dentro de los deportes más habituales. Y esto también ocurre porque cuando, por ejemplo, se prende la televisión, el único deporte que prácticamente y casi siempre aparece es el fútbol. Y eso tiene que ver justamente con que algunos deportes aportan mucho dinero, entonces es lo que más vende y es lo que los adolescentes más ven, pero no son los únicos. Así que hay mucho para hablar de este tema, mucho para conocer de la historia deportiva y por los motivos por los cuales fueron abandonando, cómo se sienten con los distintos deportes, cómo es su personalidad, o si hicieron actividad física o deporte y abandonaron, por qué sucedió. Fíjense cuántos aspectos que hay para analizar. Es decir, no es simplemente mi hijo no quiere hacer deporte, ya no sé qué más hacer. Yo acá lo que haría es cambiar esto y empezar a decir, vamos a analizar por qué tu hijo o tu hija no quiere hacer deportes, ¿sí? Y ver cómo podemos hacer. Hay adolescentes también que les ha ocurrido que por una cuestión de su físico. Me ha ocurrido escuchar, por ejemplo, un adolescente que tenía una obesidad mórbida, que los papás lo habían anotado en natación, ¿sí? Y imagínense el impacto, que era lo que me describía el adolescente, un poco también el impacto de lo que era tener que sacarse la remera, exponer su cuerpo, ¿no? en natación. Entonces esto tiene que ver con el diálogo, ¿no? Es decir, conversar con ellos, ver cómo se sienten, qué cosas les incomoda o se sienten mal o con disconformidad, como para saber cómo poder ayudarlos y cómo poder encarar y enfocar esta actividad física. Y además también a veces hacerlo de manera gradual y paulatina. Es cierto que hay profesores de educación física que están formados en niñez y adolescencia y hay otros que no tienen tanta formación. Entonces hace que la forma de encarar, digamos, esta adherencia deportiva sea distinta y no esté pensada para esta etapa de la vida. Por eso es importante también la idoneidad de los profesores para generar esa adherencia, para generar esa incorporación, si hablamos de deportes grupales, también. Bueno, un tema amplísimo, muy lindo, muy interesante y que podemos ir trabajándolo incluso en otros videos, así que cualquier cosa pueden poner algún comentario sobre temas relacionados a estos que les gustaría que pueda ir abordando en otros videos. Le pueden dar me gusta, suscribirse desde luego a este canal y distribuir este video con los contactos que crean que les sea importante. Todos siempre tenemos algún conocido, algún amigo o alguien que decimos sería importante, sería bueno que vea este video o que vea este canal, ¿no? Porque hay veces que decimos, uy, si fulanito, menganito, como decimos en Argentina, si la mamá de o el papá de viera este canal, las cosas que se están subiendo y que se están hablando, sería muy importante para la crianza de sus hijos y todo esto. Bien, ya está, no molesto más, nos estamos viendo en algún otro video. Adiós, que anden muy bien. Chao, chao.